Vamos a hablar del Día Mundial de la Leucemia Linfocítica Crónica. Se está conmemorando esta jornada y en nuestro país hacen énfasis en lo difícil que es diagnosticar, porque es difícil llegar a los estudios que hay que realizar para dar con precisamente este diagnóstico. Y es por eso que están desarrollando esta jornada de concientización para entender un poquito más de qué se trata. Ya estamos en comunicación con Germán Stemelin, jefe del Servicio de Hematología, Hemoterapia y Trasplante de Médula Ósea del Hospital Británico. Doctor, buenas tardes. Nahuel Crescenzo de La Martínez lo saluda. Bienvenido a La Voz de la Ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación en este día bastante particular para nosotros. Yo, aparte de ser jefe de servicio, básicamente soy jefe de la unidad de linfoma y de leucemia linfática crónica, que es la enfermedad que se recuerda hoy, este 1 de septiembre. Hablemos un poco de qué se trata esta enfermedad para entender sobre todo en qué nos puede afectar y al mismo tiempo para después llegar a un diagnóstico. Pero vayamos por parte. ¿Qué significa esta leucemia? Creo que lo primero hay que hablar del término leucemia, porque el término leucemia está vinculado a una enfermedad que para el común de la gente se asocia con un pronóstico muy adverso. Lo cierto es que las leucemias se dividen en dos grandes grupos, agudas y crónicas. Las leucemias agudas efectivamente deben tratarse muy rápido, son graves si no se tratan. Hoy, por suerte, estamos curando a un alto porcentaje de pacientes. Y el otro grupo, donde está la leucemia linfática crónica, son las leucemias crónicas. Y la leucemia crónica es la más frecuente de todas las leucemias, la más frecuente obviamente de las crónicas. Y es una enfermedad muy particular porque la mayoría de las veces hacemos el diagnóstico como un hallazgo de laboratorio. O sea que los pacientes no tienen síntomas al momento inicial. Claro. ¿Y qué ocurre en esos casos? ¿Cómo hay que actuar y si está preparado el sistema para recibir a los pacientes con esa rapidez que se necesita? En el caso de la leucemia linfática crónica, el problema particular pasa por no tanto la rapidez, sino tener acceso a todo lo que hay que tener acceso. Con las leucemias agudas, efectivamente, la rapidez es esencial. En las leucemias linfáticas crónicas hay aproximadamente un 50% de los pacientes que cuando los vemos inicialmente no necesitan tratamiento. Algunos de ellos, por suerte, nunca necesitan tratamiento y tienen la expectativa de vida de las personas que no padecen la enfermedad. Muchos, a lo largo del curso de la enfermedad, sí necesitan tratamiento. Como decía antes, la mayoría de las veces llegamos al diagnóstico como un hallazgo. Se hizo una persona un laboratorio de rutina o un laboratorio prequirúrgico y en el hemograma los glóbulos blancos aparecen incrementados. Hay diferentes tipos de glóbulos blancos que deben estar en un porcentaje más o menos normal para los adultos y en el caso de la leucemia linfática crónica ese porcentaje está alterado. Predominan un tipo de glóbulos blancos que se llaman linfocitos por sobre otros glóbulos blancos que deberían estar en primer lugar. Ante esa situación, lo que tenemos que hacer, obviamente esto es resorte del oncohematólogo, sí o sí, o sea, lo debe ver un oncohematólogo, y debe hacer estudios para confirmar que se trata efectivamente de eso. Ya la parte de estudios tiene una limitante porque no todos los pacientes tienen acceso exactamente a los mismos estudios y la verdad es que estudiarlo en profundidad es importante y es caro. Luego hay que decidir si se debe tratar o no se debe tratar de acuerdo a criterios que están bastante bien definidos. Y en el caso de que deba ser tratados, hoy ya los tratamientos no son a base de quimioterapia en la mayoría de las veces, sino afortunadamente estamos tratando con terapias muy dirigidas, anticuerpos monoclonales o drogas que van específicamente a la fisiopatología de la enfermedad, que tienen el problema de ser extremadamente caras también. Tenemos las drogas aprobadas en el país, pero es cierto que el acceso es muy heterogéneo, dependiendo de la cobertura, del sistema social, etcétera, que tenga cada uno. Germán, y a partir de esto, más allá de que uno se tiene que hacer un análisis de chequeo todos los años y que en un hemograma puede saltar este número que usted hacía referencia, ¿uno puede percibir algún tipo de síntoma como paciente? Sí, hay pacientes que
tienen síntomas vinculados a la enfermedad. Los síntomas son transpiración profusa, o sea, transpiración muy importante, que moje la cama y que haya que cambiar las sábanas, que haya fiebre y fundamentalmente a ciertas horas del día, a la tarde, a la noche. Puede haber eventualmente pérdida de peso, pueden agrandarse los ganglios y uno ver ciertas tumoraciones a nivel del cuello, de las axilas. Esos diría que son los síntomas más comunes de presentación. Hay otros, desde luego. Puede haber anemia, sí. O puede haber caída de las plaquetas, que son células de la coagulación, y obviamente eso se ve en el caso de la anemia por síntomas de anemia y en el caso de las plaquetas bajas por manifestaciones de sangrado. ¿Y a partir de qué edad comienzan a prevalecer estos casos de leucemia? ¿Se dan en todo momento? Es una buena pregunta porque hay leucemias que son agudas, que son muy comunes en los niños, que afortunadamente curamos a la gran mayoría de los niños. Sí. En cambio, esta leucemia está en el otro extremo del grupo etario. La mayoría de los pacientes tienen más de 50 años y el pico de aparición está ya por los 70 años de edad. Okay. Puede aparecer a cualquier edad, pero es una enfermedad de la tercera edad. ¿Y qué controles, si yo no tengo nada, qué controles tengo que hacer? ¿Solamente con un chequeo, análisis de sangre, ahí se puede comenzar a observar alguna anomalía? Para esta enfermedad en particular, haciéndose un laboratorio de rutina anual, sí, lo más probable es que se detecte. Okay. Porque normalmente cuando hacemos el diagnóstico del paciente y vamos a ver los análisis de años anteriores, ya estaba allí, incipiente, ya los glóbulos blancos estaban un poquito aumentados y la fórmula de los glóbulos blancos invertida, como decía antes, obviamente es hacer el diagnóstico con el diario del lunes, no es para echarle la culpa a los que lo vieron antes, pero claro, casi siempre se puede ver antes. ¿Es fundamental en este caso, doctor, hacer hincapié si en la familia también hubo antecedentes? No es una enfermedad familiar, como otras enfermedades, que hay una carga muy fuerte, pero hay un incremento del riesgo si uno tiene padre, madre que ha tenido esta patología, pero no requiere una búsqueda especial en los hijos que hayan tenido esta patología, porque, vuelvo a repetir, la incidencia es mayor que la del resto de la población, pero ligeramente mayor. Gracias, doctor, por esta comunicación, muy amable. Gracias a ustedes, muchas gracias. Germán Stemelin, jefe de servicio de hematología y trasplante de médula ósea del Hospital Británico, respecto a esta jornada de concientización por el Día Mundial de la Leucemia Linfocítica. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.